El mes pasado, en los días que siguieron a las PASO, las elecciones primarias en Argentina, se habló mucho de La Libertad Avanza, un grupo de corte libertario, encabezado por el economista Javier Milei, que cosechó 14% en la capital federal con su candidatura a diputado. Ahora, rumbo a las elecciones parlamentarias de noviembre, las encuestas de intención de voto lo ubican más arriba, con 20%. Así que Milei sueña con quedar segundo en la ciudad de Buenos Aires, superando al candidato peronista Leandro Santoro. El último sueño de Milei es la presidencia de la Nación en 2023. Ese movimiento libertario crece llamativamente en el país vecino. Se los acusa de ultraderechistas, pero siguen ganando espacio, en particular en una parte del electorado joven. Cobraron impulso por su oposición encendida a la cuarentena por la pandemia de COVID-19 y tienen una base importante en redes sociales. Se posicionan como contestatarios y rebeldes, enfrentados al justicialismo, pero también al macrismo. Entre las figuras que han ido destacándose en ese sector está Carlos Maslatón, un abogado y analista financiero que en la década del 80, en su época de estudiante, fue fundador de la principal agrupación universitaria liberal de Argentina, pero luego se alejó de la política. A pesar de haber votado a Alberto Fernández en 2019, sus comentarios en Twitter y sus apariciones televisivas lo convirtieron en uno de los nombres principales del entorno de Milei. Tanto que ofició de maestro de ceremonias en el acto de cierre de campaña del economista antes de las PASO. La fiesta va a ser por la libertad y por la victoria de Javier Milei, que es nuestra victoria y es la victoria del pueblo argentino. ¿Cómo ve Maslatón el crecimiento de ese liberalismo acérrimo? ¿Cómo se planta ante las críticas que recibe el movimiento? ¿Por qué impulsa tanto a Milei, a quien ha puesto al nivel de grandes políticos de la historia argentina? Bueno, con él vamos a conversar a partir de este momento. Carlos Maslatón, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, gracias Emiliano por esta tan buena presentación, la verdad excelente compilación hiciste, buena descripción de mi persona también. Ah, sí, bueno, en realidad para definir a la persona, a Carlos Maslatón, necesitaríamos 10, 15 o 20 minutos, ¿no? Vaya vida agitada y movida la suya. Mira, a mí me importa uno de los puntos que dijeron ahí, que en la política uruguaya se lo tilda Milei de ultraderecha. Esto es una burrada típica del marxismo, considerar que el liberalismo, el conservadorismo son la ultraderecha. La ultraderecha, ¿te acordás en la Segunda Guerra Mundial qué era, no? Era el nazismo y el fascismo. Bueno. Nosotros, ¿de qué lugar estuvimos? ¿En qué lugar estuvimos durante la tragedia de la Segunda Guerra Mundial? Estuvimos con los aliados. Además éramos la principal fuerza de los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, la parte democrática de Francia, Canadá, eso era Noruega, eso éramos nosotros, ¿sí? La fuerza que le ganaron al nazismo y al fascismo. Así que por favor, amigos de la izquierda o enemigos de la izquierda, termínenla con esta difamación, pues no tiene nada que ver. En todo caso, usen los términos como quieren, pero nosotros somos liberalismo, o sea, creemos en las libertades políticas, creemos en la democracia, creemos en las libertades económicas, creemos en la igualdad de derechos de las personas. Es decir, el opuesto 100% al nazismo y al fascismo, que es la ultraderecha. ¿Liberal o libertario? Porque se manejan esos términos también, ¿no? Bueno, hay una diferencia. Yo personalmente soy liberal. Yo soy liberal porque creo en una cantidad de instituciones que algunos libertarios no es que las niegan, pero las ponen un poquito más abajo. Por ejemplo, la importancia de las relaciones internacionales para un liberal es muy importante, para un libertario es como más aislacionista. La necesidad de fuerzas armadas y defensa dentro de un esquema democrático, el libertario le da menos importancia, nosotros le damos más importancia. Y es un tema de estilo, pero esto como todos los grandes partidos que llegan al gobierno, vos tenés un montón de alas, un montón de estilos, un montón de cultura. Yo soy un liberal clásico del siglo XIX, como Artigas, por ejemplo. Ah, como Artigas. Como Artigas, por supuesto, como toda esa generación de la década de 1810 a 1820, sin perjuicio, bueno, de la secesión, de hecho, que se vivió con la Asamblea del año 3 y que, por supuesto, mucho respeto. Milei, por ejemplo, ha sostenido que todo impuesto es un robo. ¿Usted está de acuerdo con esa visión? Sí, como definición general está bien, lo que pasa es que un Estado pequeño tiene que haber y se tiene que mantener con algo. Pero no puede ser el 80% de presión tributaria sobre PBI como sufrimos ahora en Argentina. Si vos me decís 10, 15, 20% yo firmo.
Es decir, que el 20% de todo un flujo anual va para mantener al Estado, yo firmo. Comparado con lo que es ahora, bueno, sería una maravilla de país. Imagínate, no voy a decir lo mismo que se dice siempre, Argentina es un país de grandes potencialidades, es un país rico, hecho pobre por los malos manejos de quienes gobernaron, pero en un 20% cerramos. Así que si nosotros llegamos al gobierno, vamos a rediscutir todo el sistema impositivo, a eliminar un montón de impuestos y vamos a hacer una cosa razonable para que el país pueda progresar. Se planta también como un anticomunista. No, yo soy un histórico anticomunista. Yo soy un anticomunista de la época de la Guerra Fría, quizás por un tema generacional mío, pero sí, nosotros somos también los que presionamos lo suficiente en los 70, 80 para vencer a todo el comunismo de la cortina de hierro. Pero lo que pasa es que hace un uso tal vez demasiado amplio o exagerado de la palabra comunista. Por ejemplo, hace unos días calificó de comunista a María Eugenia Vidal, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que pertenece al macrismo, que es la favorita por lejos en la competencia por las 13 bancas de diputados que se renuevan en la capital federal, donde también compite Milei. ¿Por qué? ¿Por qué la califica de comunista? Porque en realidad el comunismo no es solamente lo que perteneció o pertenece a la Tercera Internacional Comunista, no es solamente lo que se llama Partido Comunista. Vos podés tener un montón de ideas similares al comunismo y estar con un ropaje distinto, con un partido inclusive como el de Macri, que hay una muy mala interpretación en el mundo fuera de Argentina sobre lo que fue Macri, sobre lo que es este partido PRO, que a su vez está afiliado a la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista. Por algún motivo extraño, en las épocas del kirchnerismo anterior, de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, se quiso presentar al macrismo como si fuera una opción liberal de derecha, y nunca lo fue en las medidas por ellos tomadas, y nunca lo fue en sus declaraciones y en sus sentimientos. Yo los conozco perfectamente a todos ellos. Por eso fracasaron en el gobierno. Ellos fracasaron en el gobierno por hacer políticas socialistas y comunistas. Tenían todo para ganar y lo único que hicieron fue endeudarse en el exterior, despilfarrar gasto público, cobrar impuestos indebidamente y meter la mano donde no se corresponde, donde el Estado tiene que estar ausente. Y esto es lo que son también el intendente de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Sombrilla Larreta, y María Eugenia Vidal. Yo por eso los califico de esta manera. Por supuesto que esto soy yo, que tengo una libertad de opinión que no tiene quien es candidato. Yo no soy candidato de Milei y ni siquiera tengo un cargo formal en la campaña, soy un amigo que colabora. Entonces yo puedo hablar de esta manera siguiendo lo que ha sido mi propio lenguaje histórico, pero sí. No, me llama la atención el uso de esos términos, porque está claro, todos conocemos desde acá las críticas que el gobierno Macri ha recibido desde tiendas liberales, incluso. Eso no es una sorpresa, pero que se sostenga que las políticas que llevaron a cabo en esa administración fueron socialistas o comunistas es más difícil de entender. ¿Puede profundizar un poco en eso? Lo puedo profundizar, por supuesto. Si vos estableces una política económica donde no existe libertad de precio, no existe libertad de salario, no existe libertad de ingreso y egreso de capitales, mandás al presidente del Banco Central a endeudarse en lo interno, ponés un ministro que va buscando plata por el mundo, en lugar de hacer el ajuste en el gasto público, te endeudás y te patinás el dinero de los contribuyentes y además los dejás endeudados. Y de remate vas al Fondo Monetario. Todo eso es la antítesis del liberalismo. Eso es el programa del manifiesto comunista. Lo que pasa es que está pasado de moda. ¿El comunismo yendo al Fondo Monetario? ¿Cómo es eso? Es que el Fondo Monetario es una entidad comunista. No debería. Hace rato se debió haber derogado. Cuando en el año 1971 el mundo pasa del tipo de cambio fijo al tipo de cambio flotante, el FMI no tenía más nada que hacer ahí. Pero sin embargo el FMI que se convirtió de ser una entidad que iba a solucionar problemas de balanza de pago de los países en la época en que había cambio fijo, pasó a ser un organismo que da crédito para que se gaste más. Nosotros somos enemigos del gasto público, absolutamente enemigos, queremos que tiene que ser lo más reducido posible. Si no te alcanzan los impuestos te jodés. Bueno, si querés falsificar moneda, por eso es un asunto tuyo, pero además endeudarte de esa manera. Y esto es lo que hizo Macri. Macri fracasa por eso. Yo hablé con él, porque él quería conocer mi opinión el año pasado. Yo le dije, Macri, su gobierno no fue ni el mejor ni el peor. Su gobierno, el problema es que se pedaleó, se leveració como si fuera un jugador de mesa de dinero. Y usted mandó a Caputo, a Duhovne y a Sturzenegger a endeudarse. Llega el momento de pagar la deuda que usted decidió tomar y ahí no la pudo cubrir. Es decir, quebró como un especulador irresponsable de una mesa de dinero. Esto es 100% lo contrario al programa liberal, es absolutamente socialista y comunista.
Y además, te voy a decir algo, esto es peor que lo que hace cualquier gobierno peronista, porque el peronismo tiene una gran suerte, que tiene tan mala imagen mundial que nadie le da crédito. Entonces el daño del peronismo es menor que el daño de un gobierno como por ejemplo el de Macri. Y además al gobierno de Macri, te lo comento, ustedes que son uruguayos y hemos vivido procesos políticos paralelos en los años 70, prácticamente iguales. El gobierno militar argentino del 76 al 86 hizo lo mismo. Y es más, yo le dije a Macri, yo no entiendo, usted y yo tenemos la misma edad, ¿cómo se le ocurre reproducir el plan económico del gobierno militar del 76 al 83, 40 años después? Es obvio que iba a quebrar de esa manera. Capaz que ahora, esa es mi visión de las cosas. Sí, capaz dentro de un rato volvemos a Macri y Alberto Fernández, pero ya que usted se fue recién a los años 70, ubiquémonos ahí para repasar algo de su historia, de su trayectoria. En aquella época, cuando usted estudiaba Derecho, fue fundador de la UPAU, ¿no? La Unión para la Apertura Universitaria, la principal Correcto. Agrupación estudiantil universitaria de corte liberal en Argentina. ¿Eran menos comunes entonces estas ideas entre la juventud? Hubo un boom a raíz de nuestra militancia en la universidad y en la juventud, pues también teníamos un partido liberal, la UCD, era importante en esa época. Después lo que ocurrió durante la década del 90, que muchos creyeron, inclusive yo, que listo, ya se había logrado el objetivo, porque el gobierno de Carlos Menem fue básicamente liberal, y que esas eran las reglas definitivas para el país. A partir de los años 2000, bueno, viene la defenestración de la década del 90, viene el kirchnerismo con sus planes económicos, viene el macrismo que no puede contradecir al kirchnerismo y hace prácticamente lo mismo, y lo que ocurre acá es que este boom liberal que hay, especialmente en la juventud ahora, es obra de la genialidad de un tipo. No es solamente que el proceso iba a llevarte a esto, y ese tipo es Javier Milei. Es decir, él hace 6 años, 7 años, empezó en un programa radial conmigo, pero después siguió solo. Y cada una de sus declaraciones y el estilo que tiene conmovió a buena parte de la opinión pública, y especialmente a la juventud. Pero yo tengo que comparar este boom liberal del año 2021 en Argentina con, por ejemplo, el de 1987, que me tocó protagonizar a mí. Este es muy superior en cantidad y en calidad. En aquella militancia estudiantil conoció a Alberto Fernández, que era uno de sus rivales políticos en la universidad, ¿no? Exactamente, pues yo soy de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que es la usina política principal del país. Si uno quiere hacer política, es correcto que empiece haciéndolo en la Facultad de Derecho de la UBA. Hizo política, como decía, en la UCD con Álvaro Alzogaray. Sí, contrario, yo con una línea contraria a él, pero de todas maneras nos llevábamos bien. Pero a fines de la década del 90 se alejó de ese mundo, se dedicó a la finanza. ¿Por qué? A la finanza, mira, porque sinceramente es algo que me sigue sorprendiendo, porque yo me retiré de la política. La verdad que no fue por ningún enojo con la política, ni ningún problema de ninguna especie. Es un tema vocacional, yo tengo mucha inquietud por los temas económicos y los temas financieros y los temas de los mercados, entonces decidí dejar la política, no repostularme para ningún cargo público, no aceptar ninguna dirección nacional, ni ministerio, ni nada, que obviamente me ofrecían para mi continuidad. La clase política de esos momentos, yo dije que no, que tenía que hacer otra cosa, y es lo que hice. Usted se presenta... Ahora, digamos, la vida me coloca de nuevo acá por un tema de redes sociales, que yo siempre he escrito mucho, bueno, cerca de la política, pero no tengo cargo, además tampoco aspiro a ser candidato de nada. Si Milei es presidente y quiere que yo colabore en algún lugar del Estado argentino, bueno, yo voy a colaborar, porque acá sí resurgen los sentimientos patrióticos de un liberal, que es colaborar con el país. Nosotros somos pro país, que lo cual no quiere decir ser anti otros países, ¿no? Esta es la diferencia con el nacionalismo. Nosotros queremos al país y queremos que le vaya bien. Ahora, si me piden ayuda, yo la voy a dar, pero falta para eso. Usted ha sido en los últimos tiempos un gran entusiasta del Bitcoin y las criptomonedas, ¿no? Ha jugado un papel en ese campo. ¿Cómo es eso? Bueno, porque cuando se inventa el Bitcoin hace poco más de 10 años, yo me di cuenta que esto no iba a ser simplemente un modo de transmisión de valor, un sistema de transferencia, que iba a ser una moneda en sí misma, porque el Bitcoin tiene un programa de cantidad, de regulación de cantidad, que hace que sea un bien escaso, ¿no? En ese momento valía menos de $1, ahora vale 54.200 mientras estamos en este programa. Entonces, bueno, para mí fue como un producto financiero más.
yo no vengo del palo tecnológico, vengo del palo financiero, es decir, de lo que estamos en contacto con los commodities, con los bonos, con las monedas de los países, con la bolsa, por supuesto, y los índices bursátiles de todo el mundo. Es un producto para mí como un producto nuevo. Pero me gustó y además trabajé en esta industria, en varias empresas, y bueno, ahora estoy también con otros proyectos similares. Pero ese posicionamiento, ese vuelco al Bitcoin y las criptomonedas, ¿tiene que ver justamente con esa filosofía liberal suya? Bueno, me di cuenta que nosotros los que somos del liberalismo siempre criticamos el gran cambio que se dio en el mundo en la década del 30, producto de una mala interpretación de lo que fue el crash económico del 29 al 32 del siglo pasado. Es decir, la institucionalización del papel moneda como forma de pago compulsivo creado por el Estado, donde el Estado decide la cantidad y crea toda la inflación que se le da la gana, o hace lo que se le da la gana con los contralores bancarios. Entonces, que surja una moneda privada donde está establecido cuánto va a haber y donde hay en principio un anonimato en las transacciones, a mí me parecía la apoteosis del liberalismo. Es decir, yo con mi adhesión al Bitcoin tiene que ver primero, con una oportunidad financiera y con lo que yo veía técnicamente que iba a pasar, pero también tiene una conexión ideológica con mi ideología de base de toda la vida. ¿Le ha ido bien invirtiendo en Bitcoins? Bueno, yo opero el mercado siempre. Bitcoin o cualquier cosa que sea, sí. No, porque he visto algunas crónicas, algunos reportajes, algunas notas a propósito de usted, su historia, su actividad. En ellas se señala que ha acumulado una fortuna importante que en buena medida le permite esgrimir esa libertad de la que hace gala ante cantidad de aspectos de la vida, por ejemplo, de la República Argentina, ¿no? Bueno, mira, esto es así. Siempre cuando se hace una nota se tiende a magnificar la importancia de las personas. A mí me atribuyen poderes que no tengo. Pero de todas maneras, al margen de esto, en mi caso particular, con patrimonio, sin patrimonio, con cargo público, sin cargo público, yo siempre mantengo una línea combativa. Te digo la verdad, viste, vos sos periodista, yo tengo algo de periodista también. Viste que nos gusta hablar a nosotros, ¿no? Nos gusta hablar, opinar, es como lo más importante de la vida, poder hablar. Después si la gente te presta atención o no es otra cosa. Pero a mí esa libertad de opinar y de no ser censurado ni de derecho ni de hecho, como puede ocurrir cuando uno se cuida de decir tal o cual cosa, esa libertad que yo quiero conservar es la esencia de mi espíritu y no es una cosa que yo piense dejar de lado, cualquiera sea mi situación patrimonial o de cargo público o no en la vida. Hacemos una pausa y ya retomamos. ¿Qué es este movimiento La Libertad Avanza, que ha dado tanto que hablar en la política argentina en los últimos meses? Enseguida retomamos la entrevista con Carlos Maslatón. En Argentina, una de las sorpresas que dejaron las PASO fue la votación que obtuvo en la capital federal el economista Javier Milei, el ícono de un movimiento libertario que fue ganando espacio en los últimos meses, entre otras cosas por su oposición a la cuarentena durante la pandemia. ¿Qué es este espacio que ha prendido fuerte en una parte del electorado joven, que se posiciona como contestatario y rebelde, enfrentado al justicialismo, enfrentado al macrismo? Estamos conversando con uno de sus principales referentes, Carlos Maslatón. Carlos, usted es opositor al gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, lo votó a él en las últimas elecciones. Sí, porque es un antivoto. Yo voté contra Macri. Yo consideré que Macri tenía que terminar, entonces a veces voto lo peor porque me conviene que el que supuestamente es presentado como mejor no esté. Y te voy a decir una cosa, los macristas de fondo, los que cuando uno habla fuera de cámara, están contentos de no haber continuado con el gobierno en el año 2019. Sintieron alivio. Usted ha dicho que está convencido de que el propio Macri suspiró aliviado cuando supo que perdía. Absolutamente aliviado, si no sabía qué hacer con el gobierno. Estaba quebrado, estaba fundido financieramente. Es decir, la sensación de alguien que tomó crédito no lo puede pagar es similar a la sensación de alguien que se va a morir. Te lo digo porque soy del mercado financiero. Entonces, esto es culpa del apalancamiento financiero, que es muy común en jugadores de mesa de dinero,
pero qué es lo que hizo el gobierno argentino de entonces y la causa de su fracaso. No es que fueron moderados ni gradualistas, no, es un problema técnico financiero. Pocos lo ven quizás porque no están especializados en esta materia, pero sí, es más, yo te diría que casi que con mi voto, porque parece que todos me atribuyen que por mí Macri no siguió y ganó Alberto Fernández. Pero voy a jugar un poquito con eso, ¿no? Le voy a decir, okay, yo soy el único responsable de que esté Alberto Fernández. Bueno, agradézcame porque el partido de ustedes iba rumbo al desastre total. Y ahora por lo menos se puede reconstituir y puede figurar algo, ¿no? Nosotros no estamos con ninguno de los dos, somos enemigos de los dos. Y yo fui enemigo del gobierno de Alberto Fernández desde antes que asuma. ¿Desde antes? Mandé varios mensajes, desde antes que asuma, le dije, no se le ocurra, presidente electo, seguir con la política financiera de Macri porque vaya al desastre. Es lo que hizo. La continuó y a eso le agregó una ridícula interpretación del coronavirus, de la cuarentena, de la pandemia y bueno, además terminó destruyendo la oferta que había en el país. La caída de Argentina es producto de una sucesión de errores de los últimos 10 años, te diría de las últimas 6 décadas, ¿no? Pero así como digo esto, tal vez hayas leído que yo opino que Argentina está en un piso histórico. Estar en un piso histórico significa que de ahora en más las cosas van a ir menos mal, van a ir mejorando, aún con este gobierno y aún con el próximo que gane. Si es Milei, por supuesto, el país va a volar al alza, ¿no? Pero Argentina ya está como en su peor momento. O sea, no puede estar peor, eso es lo que usted señala en definitiva. Bueno, contra toda la opinión pública yo digo que el peor momento es este y que Argentina no va a ser Venezuela, porque viste que acá te dice no, vamos a Venezuela, o no vamos a Venezuela. Es imposible que Argentina sea Venezuela, por un montón de razones políticas y económicas. Para usted, lo más importante en 2023 es que Milei gane la presidencia, pero también ha dicho que lo fundamental es que no gane Horacio Rodríguez Larreta, el actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que se perfila como candidato de al lado justamente de lo que podríamos llamar, no sé, macrismo. ¿Por qué? Porque es un camino asegurado del socialismo. Larreta es una persona que cree que todo lo que existe y todo lo que se mueve es porque él lo autoriza desde el Estado. Él no concibe una sociedad donde las cosas funcionan espontáneamente y el Estado regula algunas actividades y prohíbe actividades malsanas. Él parte de la prohibición absoluta, es un problema de cómo está conformado su cerebro, él parte de la prohibición absoluta y de la autorización parcial, de las concesiones parciales que el Estado va haciendo. Esto es muy profundo, es ideológico, pero es psicológico de él. Es algo similar a lo que pasaba en el colectivismo medieval, en los feudos. El señor feudal tenía el poder absoluto, o el monarca en la monarquía absoluta, o inclusive en la monarquía ilustrada. Entonces yo estoy dando concesiones graciosas para que vos trabajes y negociás conmigo. Esto es lo que él viene demostrando como jefe de gabinete cuando era el jefe de gabinete de Macri, cuando era intendente de la ciudad, lo que demostró como intendente en sus 2 periodos, y lo que demostró muy especialmente todo el año pasado y este año, con la cuarentena y la pandemia, asociado al gobierno de Alberto Fernández. Tal vez recuerdes vos que todo el año pasado, después se dio cuenta que les causaba daño político, pero vos tenías todas las conferencias de prensa con Alberto Fernández, el gobernador de la provincia Kicillof y el intendente de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta. Entonces ellos cogobernaron el país, llevaron a Argentina a este desastre. Yo creo que es el peor de los peligros, y te explico por qué. Vos podés decirme, por ejemplo, pero como en la izquierda pura, oficial, o en el peronismo, en el kirchnerismo, ¿no hay gente así? Hay gente así. Pero ¿sabés lo que tiene Larreta con respecto a ello? Que Larreta es eficiente. Larreta, con poder absoluto, sería un dictador. En cambio, en el peronismo, la gran ventaja que tiene el peronismo en Argentina, que es totalmente caótico, y que al final nunca pasa nada extremadamente grave. Por eso el peronismo nunca te va a llevar a Venezuela, ninguna, es imposible que eso suceda. Y yo creo que el gran peligro para el 2023 es Horacio Sombrilla Larreta. Yo lo digo Sombrilla porque... Sí, le dice Sombrilla despectivamente. Despectivamente, porque se ha dedicado a poner una sombrilla, es una especie de plaza seca. Entonces se sacaba fotos, yo hace años que le digo Sombrilla Larreta. Así que no, mi enemigo ideológico y político es el Rodríguez Larreta, Horacio Sombrilla Larreta. Hablemos ahora del movimiento en el que usted está participando, que se ha ido generando. ¿Por qué cree que tiene la llegada que tiene con una parte de la juventud? ¿Qué pasa con este
liberalismo o libertarianismo en ese sentido? Te voy a dar dos razones. A mí me parece que las personas que nacieron con el smartphone desde el año, digamos que tenían 12, 13 años ya a partir del año 2010, cuando aparecen estos artefactos, bueno, primero los BlackBerry, después los Samsung, los iPhones, tienen una visión del mundo donde ellos van eligiendo y van decidiendo. Es muy impresionante que vos vayas cambiando de página, decidiendo qué querés ver, qué no querés ver, qué querés jugar, no querés jugar las apps. Y a mí me parece que eso genera un liberalismo que vos lo podés ver en las personas más jóvenes del mundo. Yo te diría 30, 35 años para abajo, ¿no? Por supuesto arriba también, pero muy importante ahí. Y el segundo lugar es que a veces aparece, porque la política y la historia no son procesos automáticos como quería el marxismo. Siempre tiene que haber alguien que diga, bueno, ok, yo interpreto algo potencial que hay en la sociedad, pero yo me voy a erigir en representador de eso. Y acá apareció Milei. Entonces es eso que yo te digo, esa propensión de la juventud a sentirse libre, más la genialidad de un tipo, como te dije al inicio de esta conversación. Y la genialidad es Milei. Es Milei, que además yo lo conocía como economista, pero hace un año dijo, voy a hacer política. Lo decía como economista y haciendo maravillas en la televisión. Pero el tipo cuando habla en un acto público, habla como político tradicional, no en el mal sentido. El estilo político que tiene es ese estilo político de barricada. Entonces yo digo, ¿de dónde salió Milei hablando de esta manera? Vamos a escucharlo, vamos a poner ahí un ejemplo por las dudas para que el oyente sepa cómo habla justamente ese candidato, ese líder político. En la revolución de la libertad, les pido que nos acompañen en una revolución moral, en una revolución que termine de sacar los valores del socialismo, que son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y el asesinato, para ir a una sociedad que viva del fruto de su trabajo y que nos ganemos el pan con el sudor de la frente, sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Así habla Milei en un acto de campaña. Bueno. Emiliano, esto si me permitís decir, esto es increíble, nunca lo hizo nadie con esta ideología, hablar de esta manera. Así que bueno, a pesar que soy amigo de él y estoy en Argentina, todos mis elogios por esta campaña. Usted ha dicho que el discurso de cierre de campaña de Milei es comparable con los grandes discursos de Perón o de Alfonsín. Sí. ¿Por no qué? El contenido, ¿no? Por la forma en que está estructurado el lenguaje, por la forma en que lo fue armando de menor a mayor, con toda la parte emotiva. Yo lo comparé con dos discursos. Hay dos discursos históricos en los tiempos contemporáneos, por supuesto en el siglo XIX mucho más, pero no tenemos las grabaciones. Uno es el último discurso de Perón, que fue el 12 de junio de 1974, prácticamente 15 días antes de su fallecimiento. Y otro es el cierre de campaña de Alfonsín de octubre de 1983. La forma de hablar de él se parece a esa. No el contenido, por supuesto. Hay gente que se ofende cuando yo digo, ¿cómo lo comparás con Perón? Bueno, desde el punto de vista de la técnica política, porque la técnica política no tiene ideología. Si vos sos bueno en política, sos bueno con cualquier ideología. Ahora podés trabajar para bien del país o trabajar para mal. Y yo creo que Milei va a trabajar para bien del país. Y además hay un aspecto más que es muy destacable en él, que es su forma, es una persona muy austera, es incapaz de robar. En un país que, como dijo una vez un presidente de ustedes, presidente Valle, allá, ¿te acordás? Por el año 2002. Sí, lo recordaremos. Son todos ladrones. Después pidió perdón, pero no importa, estuvo bien en decir eso. La frase fue, son una manga de ladrones del primero hasta el último. Primero al último. Sí. Y bueno, es correcto, tenía razón Valle. Tenía razón, eso era Argentina. Ya sé que en materia de diplomacia y relaciones internacionales estas cosas no se dicen, pero yo como argentino te lo digo, admito que Valle tenía razón. Ahora, esto no puede ser eternamente así, un país donde el Estado se use para robar en todos los niveles. Argentina es el país más corrupto del mundo, le gana a todos, porque hay otros países donde hay corrupción, pero es de una minoría, son 3, 4 cargos públicos, pero acá es total. Bueno, esto hay que terminarlo algún día, ¿no? Porque la pérdida patrimonial que genera la corrupción la paga el contribuyente con sus impuestos, con endeudamiento del Estado y la paga también con inflación. Entonces esto hay que terminarlo. Y yo estoy seguro que Milei y todo lo que lo acompaña y lo podemos acompañar en el futuro, esto es estricto, ¿eh? O sea, no se permite corrupción, nada, cero.
no hay corrupción. Para que no haya corrupción, el Estado tiene que estar más reducido, no puede hacer cualquier cosa, y entonces vos con pocas cosas podés controlar, pero básicamente hay que eliminar la posibilidad de robar. Es decir, el robo se combate no solamente con moral, sino eliminando en cuanto al sistema la posibilidad de robar. Y esto es lo que haría, yo estoy seguro, Milei como presidente. En el crecimiento que ha tenido este movimiento, esta corriente liberal, ¿la cuarentena marcó un quiebre? ¿Fue un punto importante de avance, digamos? Sí, porque mira, a diferencia de las moderadas palabras del presidente Lacalle de Uruguay, con el cual yo inclusive no he compartido un montón de sus medidas cuando cerró París, pero bueno, esto es una decisión soberana de cada país, y lo único que yo te puedo decir es que no me gusta, pero la respeto. Pero acá en Argentina, rápidamente la gente se empezó a dar cuenta que las medidas que iban tomando no eran por razones sanitarias, no tenían una conexión directa, inmediata con la presunta no propagación del coronavirus, y que los gobiernos, tanto el de Buenos Aires como el de la provincia de Buenos Aires como el nacional, se habían convertido en dictadores y estaban encantados con regular los movimientos de las personas. Y esto fue muy evidente por la incoherencia de las medidas, porque de repente se tomaban aperturas, se cerraban, se manejaban las cosas por hora, te decían, puedes salir a andar en bicicleta de 5 a 7 de la tarde, ¿me puedes explicar qué diferencia hay entre 5 y 7 de la tarde, 2, 3 de la mañana o 2 a 4 de la tarde? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, entonces esto la gente lo fue recibiendo. Yo me encargué en particular de tratarlos de dictadores a todos ellos, ¿no? En un país donde vos podés hacer esas cosas todavía. Si te pones firme, vos podés hablar. Puede ser que no te saquen por los medios, pero vos te podés expresar de esa manera. Tengo una frase suya. Quisiera que me recordaran así como el adalid de la anticuarentena. Sí. Usted se dedicó a desafiar la cuarentena. Yo la violé. Yo declaro que incumplí absolutamente todas las normas, y además desarrollé una red de bares y restaurantes clandestinos para que, bueno, amigos míos pudieran comer, ¿no? Sin publicarlo, sin decir cuál es. 100% Barrani, esa era una de sus expresiones. Barrani quiere decir en negro, o sea que sin facturación, sin impuestos, sin nada. Es una palabra del Medio Oriente, básicamente de Siria, digamos, de todas las comunidades árabes, judías, musulmanas y cristianas. Y todo lo que es en negro nosotros le decimos Barrani. Entonces, claro, hace muchos años usamos ese término acá en el Río de la Plata. Pero bueno, una vez una periodista me quiso chicanear diciendo malatonas, escenas clandestinas. Entonces yo le dije, no, mirá, no solamente clandestina, sino 100% Barrani. Entonces ahí el término como que se difundió, ¿no? Y yo dije que el Estado había perdido su derecho tributario, sus facultades tributarias, como consecuencia de que prohíbe las actividades. Porque la tributación va sobre actividades lícitas, no sobre ilícitas, ¿no? Entonces, como yo ahora voy a comer clandestinamente porque se me da la gana y estoy en contra de que me prohíban, y además en ayuda a los dueños de los restaurantes, a los empleados y a los camareros, bueno, no pagamos impuestos y hacemos la apología de no pago de impuestos. Yo le preguntaba entonces por esa actitud suya y bueno, y de otros nombres de este movimiento durante la cuarentena. ¿Ahí ustedes entienden que tuvieron un protagonismo particular, una visibilidad especial, que ahí se produjo un salto? Se produjo un salto en la opinión pública, sí, absolutamente. Se produjo un salto en la juventud. Bueno, yo no voy a fiestas, o sea, bueno, por ahí sí voy a alguna, pero no soy un habitualista de las discotecas. El haber reventado en la juventud argentina durante 2 años la posibilidad de salir a bailar, a divertirse, a bares, todo esto es una cosa grave en esa edad. En la juventud es una cosa tremenda, porque además parece un tiempo interminable. Entonces yo por eso también alenté la realización de fiestas clandestinas y encuentros clandestinos, muchas veces después con allanamiento de la policía, pero no importa, haber luchado por la libertad es una cosa importantísima de la cual no nos vamos a arrepentir. ¿Y cómo entraba en ese análisis suyo el riesgo sanitario, el riesgo de contagios que podían llevar a enfermedades graves, internaciones, STI, muertes? Es que no pasó nada de eso, Emiliano, no pasó nada. Mira, no solamente pasó en todo el mundo. No pasó nada de eso en estas actividades que yo te estoy diciendo. Nadie se agarró coronavirus ni por hacer una fiesta clandestina ni por ir a un restaurante. Y de hecho, en paralelo a estas proscripciones,
o a estos alientos de parte mía para hacer estas cosas clandestinas, el gobierno se reunía y no seguía los propios protocolos que había impuesto. Por ejemplo, una vez se decidió que los jubilados iban a cobrar, entonces todos los bancos tenían cola de los jubilados. Dijeron, no, a estos se van a contagiar todos, se van a morir. No se murió nadie ni se contagió nadie. Después, por ejemplo, las marchas de los que acá llamamos los piqueteros, se siguieron haciendo también sin ningún protocolo sanitario. El funeral de Maradona fue con ingreso de personas a la Casa de Gobierno, a la Casa Rosada en Buenos Aires, y hubo cientos de miles, millones de personas, tampoco se enfermó nadie. Con lo cual, la conclusión es que como medida sanitaria el distanciamiento no funcionó, porque la gente que se tenía que enfermar se enfermó igual, y los que fueron a las manifestaciones no les pasó nada. Entonces no habrá que revisar cuáles son las causas de esto. ¿Existe el contagio como supuestamente se dice que es? Porque si no, todos los que participaron en las marchas habilitadas, en las reuniones habilitadas por el gobierno, tendrían que estar muertos. Y créeme que no pasa absolutamente nada. Ahora se abrieron por fin los estadios de fútbol, se llenaron de personas, la gente quiere salir, la gente quiere libertad. Y dice, no, se violaron los protocolos. Bueno, vas a ver que no pasa nada. Usted esto en el mundo fue sobreexagerado. No era tan grave como dijeron que era. Usted describió, creo, con claridad la forma como discrepó, por qué discrepó con, por ejemplo, medidas como la cuarentena. Pero también deslizó al pasar que no comparte, por lo menos de manera completa, la forma como se manejó acá, en Uruguay, la emergencia sanitaria. Yo no me quiero meter en asuntos internos de otros países, te lo digo con sumo respeto. No me gustó el año pasado cuando cerraron la temporada turística. Yo no lo hubiera hecho, pero bueno, esto es una decisión soberana de la República Oriental del Uruguay. Ese fue mi enojo, digamos. Básicamente eso. Es decir, lo vi con demasiado miedo en este sentido al presidente Lacalle. Espero que esto sea un hecho del pasado y que, bueno, podamos volver a circular con entera libertad y para siempre. Enseguida hacemos una breve pausa y completamos ya el reportaje. Llegamos a la tercera y última parte de la entrevista esta mañana con Carlos Maslatón, abogado y analista técnico de mercados financieros, uno de los voceros, uno de los referentes de este movimiento La Libertad Avanza, que ha tenido el economista Javier Milei como su figura principal. Que dio tanto que hablar en los últimos meses, las últimas semanas y ahora mismo en la República Argentina rumbo a las elecciones del mes de noviembre. Estamos planteando una cantidad de preguntas para comprender este fenómeno, esta tendencia. Tengo incluso preguntas que le plantean los oyentes, Maslatón. Por ejemplo, a propósito de lo que venía señalando en torno a la cuarentena y la emergencia sanitaria, ¿se vacunó? Yo siempre dije que me iba a vacunar no por una decisión médica personal, sino para cumplir con un requisito legal para circular internacionalmente. Y efectivamente me vacuné con la vacuna Janssen, la de Johnson & Johnson, una dosis en julio de este año. Cuando viajé a Estados Unidos, pues tenía que viajar por distintos países del mundo. Esta es la vacuna que yo tengo, simplemente por imposición totalitaria del Estado, no porque me parezca algo bueno. Bien. Después, hay preguntas a propósito del posicionamiento. Por ejemplo, ¿qué piensa de Bolsonaro? ¿Qué piensa de Trump? Esas referencias son ineludibles en una conversación como esta. No, pero es que es muy fácil para mí. Soy pro Bolsonaro y pro Trump. Dos espectaculares presidentes. Bolsonaro me parece increíble. Y Trump también, por supuesto. Esa es básicamente la ideología que yo defendí toda mi vida. Un liberalismo de derecha. A propósito de sus comportamientos arbitrarios, y me refiero a los dos, ¿no? A Trump, a Bolsonaro, a propósito de sus desvíos autoritarios, ¿qué dice usted? No, que yo creo que no hay ningún desvío autoritario, obviamente. Si los hubiera yo estaría en contra, pero no registro absolutamente ninguno. Me parecen perfectos ambos, dos grandes demócratas. Además de liberales de derecha, son dos grandes demócratas. Si se le puede decir cualquier cosa a ellos. Liberales, pero Trump no fue proteccionista, por ejemplo, no fue marcadamente proteccionista en el comercio internacional. En absoluto, eso está totalmente malinterpretado. Él mandó un mensaje, te lo voy a traducir al lenguaje del Río de la Plata: somos yanquis pero no boludos. Ok, no puede ser que vos estás comerciando con China, China pone todos los controles y nosotros no.
Entonces lo que hizo fue llevar a China comunista a la mesa de la negociación. Es decir, todos ponemos las cosas en una igualdad de circulación de bienes, dinero, personas, y vamos todos con el mercado libre. Pero si vos a propósito tomás medidas para dañarme a mí, eso no es mercado libre, eso es ser un tonto. Además hay cuestiones de importancia política donde Trump la jugó muy bien. ¿A cuál se refiere, por ejemplo? No, el tema de frenar a China comunista con sus avances. Es decir, China comunista es un peligro para el mundo, es un peligro totalitario. Y además justo viene el tema del coronavirus, imagínate, ¿no? Volvamos a Milei. No digo que lo hizo a propósito, no es un error de laboratorio donde ellos se dedicaron y dijeron, bueno, ahora la cosa que vamos a hacer es asustar al mundo libre porque ahí tiene más miedo que nosotros. Empezaron a mandar unos videos donde la gente se caía en la calle, síntomas que después no vimos en Occidente, y acá cundió el pánico y se tomaron medidas exageradas cuando en realidad había que dejar las cosas más o menos libres con algunos cuidados. No sé toda esta payasada que se hizo arruinando la economía del mundo durante 2 años. Volviendo a Javier Milei, al economista Javier Milei, ¿usted lo ve como candidato firme para presidente en 2023? Mira, yo le pregunté si iba a jugar para el 2023, me dijo que sí. Así que si él juega, yo lo voy a apoyar. Además, yo quiero que él sea candidato a presidente, sí. Pero ¿le ve posibilidades? ¿Le ve posibilidades de ganar, quiero decir? Pero por supuesto que le veo posibilidades de ganar. Lo que hay que hacer acá, después de las elecciones de noviembre, que son las parlamentarias argentinas, que vienen el mes que viene, es empezar a armar aparato político, provincia por provincia. Acordate que este es un país federal que tiene un montón de cargos, o sea que hay que armar gobernaciones, intendencias. Es un trabajo de construcción política que con un equipo adecuado se puede lograr. Sí, a ver, aclaremos. Hasta ahora Milei es 14% en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Una proporción importante, una votación importante, pero porteña, una votación porteña, ¿no? Yo te voy a dar, vos sabés que así como yo me dedico a los mercados y hago predicciones, voy a hacer mi predicción. Yo creo que saca 30% ahora en noviembre Milei en la capital. Y en el resto del país no saca nada porque no se presenta. Claro. Pero si se presentara, a mí me llaman continuamente personas de todo el país y conozco lo que pasa. Quiero votarlo a Milei. Bueno, no está la boleta de Milei acá. Va a estar en el 2023. Y yo creo que él va a arrancar con una base del 20-25% de voto espontáneo. El resto, ya te dije, es construcción política, es armado político. Esto es técnica política, esto no es ideología. Los votos no van solos. Vos tenés que armar candidatos en cada lugar, gente sin prontuario criminal, y tenés que armar, bueno, la debida representación para llegar al poder nacional. Esto se hace. Y claro, uno dice, pero ¿cómo puede ser? Esto no es ni peronista, ni radical, ni macrista. Puede haber una cuarta cosa en Argentina, y puede haber, si en el mundo pasó un montón de veces, pasaron un montón de veces cosas así, que llega una cosa completamente nueva, que se renueva toda la casta política anterior. Ahí Eso está. puede pasar con Milei. Yo iba a preguntarle si este movimiento que ustedes están formando es o pretende ser la tercera vía, el tercer espacio. Usted decía, no, el cuarto, más o menos lo mismo. ¿En qué sentido? Porque históricamente vos tenés peronismo, radicalismo, tenías liberalismo, que desapareció unos cuantos años, Ajá. Vino el macrismo, que yo lo considero el tercero, aliado al radicalismo y al socialismo. Bueno, ¿y nosotros qué seríamos? Una cosa que no es ninguna de las anteriores. Poner tercero, cuarto, quinto, qué sé yo cómo es, pero digamos una cosa nueva, que no estaba antes, que no estuvo en los últimos de 30 años, que ahora va a estar, porque la decisión política de estar y competir está. Milei habla fuerte, ¿no? Utiliza terminología chocante muchas veces. Acusa de inmorales a quienes están en el gobierno, los insulta. Tengo acá algunas expresiones de él, yo qué sé, zurdos hijos de puta, ¿no? Sí. Usted ha estado en política más tiempo que Milei, ha dicho que tiene respeto por la dirigencia política. Sí. Con ese lenguaje, con esa forma de expresarse, ¿no corren el riesgo de lesionar la democracia? No, porque nadie está proponiendo que se prohíba al Partido Comunista ni a todas las expresiones del marxismo. Es más, yo, si me preguntás a mí, yo estoy feliz que existan todas esas opciones. Yo les quiero ganar en las urnas. No quiero que estén prohibidos. Yo no estoy en contra de la proscripción, yo estoy en contra de cualquier proscripción política. Porque la gracia es competir y ganar, ¿no? Imagínate, jugás un campeonato solo. Directamente, no hay partido porque estás vos solo. No, lo lindo de la política es ganar.
El momento sagrado de la política es cuando se abren las urnas electorales, se abren los sobres y aparecen los votos. Sí, pero mi pregunta iba a la forma de expresarse, ¿no? A la forma de tratar a los rivales. Bueno, qué sé yo, eso es un estilo de cada uno. Yo capaz que no le digo zurdos hijos de puta, pero digo, son todos una manga de comunistas. Son estilos. La frase mía, son todos una manga de comunistas. Bueno, más o menos al estilo de Valle cuando dijo manga de ladrones del primero al último, ¿no? No, porque una cosa así. Se hace recordar aquello de que se vayan todos, ese tipo de arranques, digamos, ¿no? No, absolutamente no. Esta es otra corriente distinta. Esta, no, es una corriente que cree en las libertades políticas, en las libertades económicas, en la igualdad de derechos, que va de frente contra la corrupción, que implica casi la existencia del Estado argentino mismo, totalmente corrupto, y que recoge un sentimiento general muy fuerte en la juventud en favor de estos valores, y que decide competir electoralmente porque cree en la democracia. Pero si no, harías un grupo terrorista, una fuerza de choque, ¿no? Uh-huh. Lo que estamos haciendo es, nos inscribimos con boletas electorales para que la gente elija. Totalmente legítimo esto. No está en peligro la democracia, al revés, eso es la participación política en elecciones es una forma de reafirmar la democracia. Además, digamos, estamos en el año 2021, no va a haber, digamos, no hay más golpe de Estado ni partido que puedan tomar el poder por la fuerza. Es imposible en este momento en un contexto latinoamericano como el actual. Así que estamos en una era democrática, mala, con muchas imperfecciones, pero es muy diferente de lo que vimos en el siglo XX. Carlos Maslatón, gracias por su atención a nuestra llamada, gracias por este panorama que ha ido dando a partir de las preguntas que yo le iba formulando. Nos mantenemos atentos entonces a esta carrera electoral rumbo a noviembre en Argentina. Emiliano, muchísimas gracias y gracias por el interés en Uruguay por estos temas. Estamos en línea. Volvemos a conversar. Hasta pronto. Suerte.